Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Es un verdadero privilegio, un verdadero gusto poder compartir la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros llegar y disfrutar de las sabias enseñanzas que el Señor tiene en su palabra? Es importante que nosotros conozcamos cómo podemos edificar y reedificar nuestra vida. Este momento tan glorioso, tan hermoso, y que el Señor nos da la oportunidad de poder llevar su palabra, llevar la palabra de vida, podemos entender que en la Escritura se encuentra un momento tan hermoso, algo que me llama sumamente la atención en el profeta Elías. ¿Quién era Elías? Un hombre de Dios, ese hombre que hizo muchos milagros, que fue utilizado de parte del Señor, un hombre sumamente extraordinario, que le sucedió a Eliseo, le dio la estafeta, y nosotros podemos ver en la Biblia las enseñanzas que tiene. Y cuando analizamos la vida de Elías, nos damos cuenta que él tiene 4 facetas importantes antes de que él fuera levantado en un torbellino por unos carros. La expresión de Eliseo: oh mi Señor, carros de fuego, los carros de Israel, y luego fue levantado. Pero tuvo que haber pasado un proceso precioso, un proceso en el cual nosotros podemos decir, ¿realmente estamos preparados para llegar a ese momento de ser levantados? Ese momento tan precioso en que la bendición de Dios viene a nuestra vida y viene la transformación, porque un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivientes seremos arrebatados. Entonces, este momento tan glorioso, ese momento en el cual podemos nosotros decidir nuestra vida, como dice el primer libro de Corintios, examínese cada uno, ¿verdad? Y ahí es donde participamos de un juicio. Y hoy podemos analizar 4 ciudades importantes, mis amados hermanos, 4 ciudades importantes en los cuales, en las ciudades estas, en las que Elías tuvo una preparación. ¿Cuál fue la preparación de Elías? Dice la Biblia que en el primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso número 12, Elías y Eliseo venían de Gilgal. Y cuando ellos vienen de Gilgal, entonces ahí es donde surge ese diálogo precioso entre ellos. ¿Qué es lo que tú quieres, Eliseo, cuando yo sea arrebatado? Le dice Elías. Mire qué momento tan hermoso. ¿Qué es lo que tú quieres? Y le dice, necesito una doble porción del Espíritu. Y Elías se sorprende porque posiblemente pensó que otra cosa le iba a pedir. Sin embargo, le dice, necesito una doble porción del Espíritu de Dios. Realmente la preparación de nosotros como cristianos en la vida cristiana para que podamos ser arrebatados necesita de un anhelo ferviente, que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros como cristianos, nos va a ayudar para prepararnos, para preparar a las personas que están a la par nuestra, para preparar en el sentido ministerial a los 5 ministerios para que ellos puedan también ayudar y, como dice la Biblia, capacitando a los santos. Entonces Elías y Eliseo venían de Gilgal. Pero luego le dice, fíjate que el Señor me ha mandado a Betel, ¿ya? Me ha mandado a la casa de Dios. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 2, empiezan a decir que fue enviado otra vez. ¿Y por qué fue cambiado? Porque me imagino que podemos notar que es importante también estar en la casa de Dios. Pero luego dice Elías, mira, nos tenemos que mover nuevamente y tenemos que ir a Jericó. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 4. Y cuando nosotros miramos Jericó, nos damos cuenta que es primero Jericó
dice que fue destruido y fue reedificado 4 veces. Durante el transcurso que denota la historia, nos damos cuenta que 4 veces fue edificado, fue destruido, fue edificado, fue destruido. Y cuando llegamos al primer libro de Reyes, nuevamente nos damos cuenta de que Elías entra nuevamente a Jericó. Pero Jericó, y de eso es lo que quiero compartirles por un momento. ¿Quién era Jericó? Una ciudad que significaba, primero le pusieron aroma agradable, también le pusieron la ciudad de las palmeras. También Jericó, en un momento dado, se llamaba la ciudad de la luna. No sé por qué se le llamaba la ciudad de la luna. Y entonces, al estar analizando eso, más adelante vamos a ver un pasaje de la Biblia en la que dice que Josué prometió que todo aquel que fuera a reedificar Jericó tenía una maldición. Y lo vamos a leer más adelante. Pero nuevamente Elías le dice a Eliseo, mira, el Señor me habló nuevamente y me dijo que me trasladara hacia el Jordán. Y el Jordán es importante porque es figura del Padre. Es decir, en la preparación que nosotros tenemos como cristianos, en la vida cristiana que llevamos tan hermosa, la preparación, Elías nos dice de que parece que hay un proceso ahí. Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Pero Jordán también significa el que se humilla, humillación. Y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos parte de ese comportamiento, parte de esa conducta, definitivamente entonces que la humillación es parte de un requisito precioso para que nosotros podamos ser llevados con el Señor en el advenimiento, en el rapto. Es lo que todo cristiano anhela. Entonces miremos por un momentito algo acerca de Jericó. Dice en el libro de Josué, usted lo puede ver, dice, entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo. Él dijo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó con la pérdida de su primogénito. Él echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. 2 cosas tremendas. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. En ese momento Josué estaba profetizando. Estaba diciendo, ¿por qué va a reedificarse nuevamente Jericó si tuvimos algo hermoso? Si fue una experiencia gloriosa la que tuvimos, pudimos conquistar Jericó. Pudimos conquistar, parece que Jericó tiene, en la vida del cristiano, tiene un antes y un después, porque significa luna, pero luego significa aroma agradable. Vamos a ver cuáles son las situaciones de nuestra alma que pueden estar afectando negativamente y luego positivamente nuestra vida como nosotros cristianos. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta que en este momento Josué estaba jurando y estaba haciendo una profecía diciendo que no era necesario volver a reedificar Jericó. ¿Cuál fue el problema serio? La pérdida de 2 hijos. Y amados hermanos, ¿quién quiere perder hijos? Simple, nosotros necesitamos en nuestra vida, mis amados hermanos, analizar las áreas de nuestro corazón, las áreas que puede ser nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y qué nos puede estar afectando en ese momento. Sigamos, dice el primer libro de Reyes 16:34, dice la palabra del Señor. En su tiempo, dice, y él de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito. Puso sus cimientos a costa de la vida de su hijo menor, Segú. Levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Num. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que por qué Abiram se decidió a hacer esto. La desobediencia. Abiram
su hijo Segú, y su otro, Abiram era uno de los hijos, perdón, Segú era otro de los hijos. Entonces, ¿por qué él se dedicó a reedificar algo que anteriormente había dicho el hombre de Dios? Necesitamos hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿por qué voy a volver a lo mismo antes? Más adelante vamos a ver un pasaje que sumamente me impresiona, porque el pueblo de Dios, dice la Biblia, que hasta despreció los principios del Señor. Entonces, este es un llamado de atención realmente para que analicemos y nos pongamos a pensar nosotros, ¿por qué aquellas áreas que ya fueron conquistadas con el Señor, volvemos nuevamente a decir qué es lo que está pasando? En el libro de Números 22, 10 al 12, dice la Biblia, y Balaam dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Perdón. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícelos. Maldícemelos. Estaba haciendo una contratación. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo. El pueblo es bendito. Todo lo que nosotros vamos a ver en este momento, en este corto tiempo que vamos a meditar acerca de la palabra del Señor, va a girar por un momento acerca de Jericó, acerca de la ciudad de la luna, la ciudad de las palmeras y acerca del aroma agradable. Aquí este pasaje nos muestra que sucedió en los llanos de Jericó. Fue contratado. Balac dice, te voy a contratar Balaam, pero Balaam era una persona que si bien es cierto, era un hombre que más adelante se le califica como adivino. Según la Escritura, nos enseña que él tiene una comunión con Dios y el Señor le habla. Y uno de repente se lleva sorpresas en la vida y el Señor le habla y le dice explícitamente, no vayas con ellos, no vayas con Balac, no maldecirás al pueblo, porque el pueblo es bendito. Hermanos, si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, hoy en día las contrataciones están a la orden del día. Posiblemente alguien que quiere escalar y no quiere pasar un proceso. En la vida, mis amados hermanos, todo tiene su costo. Tenemos que pagar un precio, porque eso nos enseñó Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él pagó precio de sangre por nuestras vidas. Y si nosotros no apreciamos ese valor que Él hizo, todo el proceso desde su nacimiento, desde el momento que Él fue cubierto y el Señor empezó a hablarle a sus padres aquí en la tierra, aunque verdaderamente conocemos que es un hombre de Dios y que es el Salvador de nuestra vida, y cuando entendemos todo el proceso, las profecías, 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, nace un niño señal, y ni aún así podemos entender que ese costo glorioso que hizo el Señor Jesucristo por nuestras vidas, nosotros también tenemos que pasar un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje va a sustentar nuestra vida cristiana. Entonces, tiempo de contrataciones es este también, en el cual muchos cristianos se desesperan porque inician en el Evangelio, empiezan a tener experiencias con Dios y nuevamente ellos quieren llegar a escalar posiciones, y eso no es malo ni es pecado. Anhelar un ministerio no es malo, pero nosotros debemos de esperar un periodo de aprendizaje. Ese periodo de aprendizaje lo va a dar la experiencia, ese periodo de aprendizaje lo va a dar cada paso que demos en la vida cristiana. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces un día tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero ese es un proceso precioso que cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Por eso hablábamos al principio de examinarnos, por eso hablábamos al principio de tener un juicio y de poder llegar a la Santa Cena y poder medir nuestra vida cristiana. Entonces, en este tiempo de contrataciones modernas, pueden haber profecías, inclusive a domicilio, y eso tenemos que tener cuidado nosotros,
Nosotros no podemos dejarnos llevar, mis amados hermanos, por una profecía, por alguien que nos dé una llamadita. Lo que hemos aprendido, los dichos de la boca, eso es sumamente importante. Entonces, como la palabra es poder, nosotros tenemos autoridad ministerial. Si nosotros tenemos autoridad ministerial, entonces nos vamos a dar cuenta de que aquí hay una cosa importante. Cuando a usted le habla en una profecía a domicilio, usted lo que tiene que hacer es: te agradezco mucho que me des esa palabra, pero me la puedes dar delante de mi pastor, me la puedes dar delante de mi apóstol, porque nos vamos a evitar un montón de situaciones. Acuérdese que el cazador, acuérdese que la mujer del capítulo 7 del libro de Proverbios también destilan en sus labios algo delicioso, pero que su fin va a ser un fin de muerte. Se puede morir espiritualmente una persona. Y puede ser que en este momento alguien lo quiera contratar con una profecía. Y acuérdense que aquí estamos hablando de una persona que inclusive podía hablar, y si fue contratado era porque lo conocían. Si Balac conocía a Balaam, era porque sabía cuál era lo que estaba ejerciendo. Entonces, cuidado con las profecías a domicilio. Cuidado con las profecías a domicilio. El libro de Corintios nos da una normativa a nosotros, que la profecía Dios la dejó para que fuéramos edificados y que nosotros anheláramos los dones de Dios. Anhelen los mejores dones, pero sobre todo dice la Biblia que ustedes puedan profetizar. Entonces, cuidado con eso. Sigamos adelante. Dice la Biblia en el libro de Números 26:63, estos son los que fueron contratados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contrataron a los hijos de Israel en los llanos de Moab frente a Jericó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Contrataron a los hijos de Israel en los llanos de Moab frente a Jericó. Perdón, estoy hablando mal. No fueron contratados, fueron contados. Y cuando dice la Biblia que fueron contados es porque se hizo un censo, se hizo un resumen. Pero ¿quiénes fueron ellos? Los que se quedaron postrados en el desierto. Y es interesante porque la Biblia nos dice a nosotros que ahí no estaban dos personajes preciosos. No estaba Josué y tampoco estaba Caleb, porque ellos no quedaron postrados en el desierto. Entonces, algunas veces puede ser que, mis amados hermanos, nosotros sintamos que en la vida cristiana no somos tomados en cuenta. Pero aquí lo que podemos aprender de la palabra del Señor es que si tenemos un espíritu diferente, que si pensamos diferente, que si anhelamos en nuestro corazón servir al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, enamorarnos del Señor, entonces el Señor nos va a hacer y nos va a dar y vamos a ser tenidos en cuenta para tener un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un espíritu diferente, porque ellos cambiaron su forma de pensar. Los 10 espías se dieron cuenta de que hubo gigantes en la tierra, era cierto. Parecíamos langostas, se minimizaron. Por un momento perdieron su identidad. Y cuando vienen los problemas en la vida, el cristiano corre el peligro, en medio de las pruebas, de sentirse que no vale, de sentir que no tiene identidad. Y yo le quiero decir en este momento tan glorioso que nosotros somos hijos de Dios, que la identidad que Dios nos ha dado nos ha llevado a que cambiemos nuestra forma de pensar, y eso nos ha estado enseñando nuestro Padre Espiritual por muchos programas, por muchos mensajes que han sido difundidos por a lo largo del tiempo que hemos estado en la congregación. Entonces, cambiar la forma de pensar es importante. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo ocurre eso, metanoia, cambio de forma de pensar, porque ellos fueron tomados con un espíritu diferente, porque su forma de pensar no fue la misma, no dieron el mismo mensaje. En estos tiempos tan serios, necesitamos que el Señor tome nuestra mente, porque dice la Biblia que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo.
Eso nos enseña que Caleb y nos enseña que Josué no fueron postrados en el desierto. Toda esa generación quedó ahí. Y esto nos da algo importante, una esperanza gloriosa. No nos vamos a quedar en la tierra. Si pensamos diferentes, el Señor nos va a llevar más allá con Él en el rapto glorioso. Entonces, dice la Biblia, sigamos, porque todo esto va alrededor de Jericó, en los llanos de Jericó, frente a Jericó, en Jericó mismo. Entonces, dice la Biblia, y les dijo Moisés, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel y por el consejo de Balaam fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Les pidió Moisés a sus oficiales resultados de la guerra. Y yo no sé cómo estamos con el asunto de la autoridad, con nuestro pastor que nos está pastoreando, con nuestro apóstol. No sé cómo está el asunto de la autoridad. A ellos les habían dicho, vayan, destruyan hombres, mujeres, niños, ganado, todo lo que estaba ahí. Y cuando Moisés se acerca al pueblo, pidiéndoles a sus oficiales resultados de la guerra, se da cuenta Moisés de que dejaron libres y dejaron con vida a las mujeres. Porque era un consejo. ¿Por qué se molestó tanto Moisés? Porque era un consejo de Balaam. Balaam recibió la palabra del Señor, pero hizo lo que él quiso con el mensaje del Señor. Entendió la palabra a la mitad. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Él dijo, como yo no los puedo destruir, les voy a dar un consejo. ¿Cuál va a ser el consejo? Incluyan mujeres moabitas entre el pueblo de Dios. Ese pecado se va a convertir en una abominación y Dios los va a desechar. Mire qué consejo más tremendo. Ya le hablé de las profecías a domicilio. Ya le hablé de las contrataciones. Ahora le hablo de los consejos. ¿A quién le estamos poniendo oído? Si la Biblia dice que el oído del Señor está atento al clamor de los que le invocan, pero entonces nosotros, nuestro oído, ¿a quién le estamos poniendo atención? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Aquí hubo un consejo malo. Ese consejo fue que hubo una mezcla. Y cuando voy a investigar esta situación de mujeres, me veo una sorpresa impresionante lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando usted va al original, ahí no dice la Biblia mujeres, lo traduce como hembras. Bueno, que tiene diferente, hermanos, y en algunas regiones se le llama así. Sí, pero la referencia más tremenda que da la palabra del Señor es que la relaciona cuando Noé está ingresando a los animales en parejas y les dice, pondrás macho, pondrás hembra. Y ahí en la Biblia yo pensé que por un momento decía, y las mujeres, Ish, Isha, y todo lo que hemos aprendido de las traducciones, ¿verdad? En cada una de las facetas que se mueven. Las damas, pero ahí no dice mujeres, Ish, Isha o cualquier otra traducción. Ahí dice hembras. Y entonces me doy cuenta de que estas mujeres posiblemente eran un tipo de alguna especie especial. Por eso el Señor se molestó tanto. Y llega el momento que se molesta tanto el Señor y dice, no, pídeles, me imagino que Moisés recibió la orden del Señor, pídeles cuenta de lo que están haciendo en el fragor de la batalla. Ahora, ¿por qué el Señor se molestó tanto? Porque siguieron el consejo de Balaam, porque dice la Biblia, y se metieron en el asunto de Baal Peor. ¿Quién era Baal Peor? Baal Peor significa bostezo. Y cuando significa bostezo, nos damos cuenta que si en la vida cristiana puede haber indiferencia a la palabra del Señor. Puede haber oído al consejo de Balaam, pero puede haber indiferencia a los consejos de Dios. Los dichos de la boca de Dios
Puede ser que en un momento dado alguien esté predicando y alguien esté siendo indiferente, abostezando, viendo su reloj, a qué hora se irá a terminar, qué será que esto no concuerda, su mente está en otro lado. Por eso es que el Señor ha cambiado nuestra forma de pensar, para que podamos asimilar la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó por qué el Señor se molestó tanto? Y cuando usted busca todas las veces que aparece Baal peor, nos damos cuenta de que no solamente era un Dios que idolatraba los pueblos moabitas, sino que dice que en los cultos que ellos hacían eran cultos obscenos. O sea, era una perdición sumamente tremenda dentro de ese pueblo. Y ese tipo de no mujeres que dice la Biblia, ¿verdad? Con todo respeto a las damas, sino que ese tipo de hembras que fueron metidas dentro del pueblo del Señor, contaminaron. Y eso fue lo que molestó al Señor. Eso fue lo que llegó un momento y le pidió Moisés a sus oficiales: ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Por qué están dejando con vida a ese tipo de mujeres que solamente trajeron contaminación al pueblo de Dios? ¿Qué otra cosa era lo que hizo Baal peor? En los cultos, dice que ofrecían sacrificios a los muertos. Entonces, cada una de las fiestas que se dan durante el tiempo, 365 días, nosotros tenemos que analizar el origen, el por qué, a quién va dedicado. En este caso, estos pueblos paganos, que era lo que hacían cultos obscenos, Baal peor, y le daban sacrificios a los muertos. Eso molestó sumamente al Señor. Y tenemos que estar analizando las áreas de nuestra vida. Si llegamos a ser arrastrados por alguna contaminación, cuidado con lo que está pasando en las vidas. Dice la Biblia, Isaías 24:5, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. 3 cosas molestaron al Señor. Traspasaron las leyes. Hermanos, y cuando el Señor nos habla acerca de que no se debe pasar y traspasar los límites, entonces, cuidado con nuestra vida. Violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Y cuando la Biblia dice pacto eterno, se está refiriendo al Olam. ¿Y qué es el Olam? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3:11 nos dice eso. Y si Dios puso eternidad en nuestros corazones, pero en el siguiente verso dice la Biblia, y entonces los hombres no comprendieron lo que estaba pasando en sí. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta si ellos siguieron el consejo de Balaam y ahora contaminaron al pueblo del Señor, trayendo no solamente mujeres, sino una especie de hembras para que contaminaran? Y eso molestó al Señor. Subió el olor desagradable. En este momento no era un olor agradable, sino desagradable por la contaminación que hubo. Traspasaron leyes, violaron estatutos, quebrantaron el pacto eterno. O sea, la eternidad que el Señor puso en el corazón de ellos, la tuvieron a mal, no les interesó. Sigamos, dice la Biblia en el libro de Números 33, 55 al 56. Pero si no expulsáis delante de vosotros a los habitantes de la tierra, sucederá que los que de ellos dejáis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. Os hostigarán en la tierra que habitéis, y sucederá que como pienso hacerles a ellos, se los haré a ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento?
Dios les había dado una orden a ellos. Si expulsan a los habitantes de la tierra, sucederá que de ellos, a los que ellos dejen, serán como aguijones en sus ojos. Eso es sumamente preocupante. Porque cuando nosotros leemos, podemos aplicar que el pueblo del Señor dejó con vida a los gabaonitas. Y aquí podemos aprender algo. Necesitamos el discernimiento de parte de Dios. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Se dieron cuenta de que el pueblo de Israel estaba conquistando. El Señor estaba al mando, los estaba guiando. Hermano, cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida, las cosas funcionan de una manera especial. Cuando seguimos los mandamientos, los preceptos, los lineamientos del Señor, los principios del Señor en nuestra vida camina bien. Pero no, el pueblo del Señor sencillamente se rebela por un momento, como vio lo que todos estaban haciendo, y dice: necesitamos rey. Bueno, y Dios les envía a Saúl. ¿Eso es lo que querían ustedes? Ahí les va Saúl. Pero no era lo que Dios quería. El Señor quería guiar la vida de ellos. Lo que el Señor quiere es que dejemos las cosas a la manera de Jericó, de un antes y de un después y de un ahora. En el presente, que nosotros podamos desenvolvernos de una manera libres. Si la Biblia nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que quedó en este momento? Ellos dejaron con vida a los gabaonitas. ¿Por qué? Porque no tuvieron el discernimiento de investigar de dónde venían este pueblo. 5 antiministerios. Cuidado con eso. Cuidado con lo que estamos oyendo. Y el dragón, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, abrió su boca y de su boca salió un río. ¿Un río de qué? De doctrinas. Y en este tiempo hay un río de doctrinas. ¿Usted escucha la radio? En cualquier lugar de nuestro querido país, Guatemala, el país de la eterna primavera, y usted escucha la radio y encuentra una serie de enseñanzas cardíacas, hermano. Unas cosas que uno escucha que dice: oh, estoy realmente preocupado por las cosas por las enseñanzas que hay. Porque la palabra del Señor, para que se cumpla aquel verso que dice: y unos predican por fama, otros predican por sus propios intereses. Pero realmente cuando se lleva el mensaje de vida, ese mensaje de vida muchas veces tiene mucha oposición. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que lleve vida, que lleve bendición a los hogares. El pueblo del Señor necesita el discernimiento de Dios para poder discernir lo que está escuchando. ¿A quién le está poniendo su oído por un consejo? ¿A quién le está poniendo su oído por una profecía? Si esa profecía está bajo autoridad de nuestro apóstol, de nuestro pastor. Entonces, ellos engañaron al pueblo del Señor. Claro, más adelante se vuelven los que llevaban el agua, los que tenían que provisionar el agua. Y esa es otra enseñanza tremenda, ¿verdad? ¿Qué clase de agua es la que nosotros estamos recibiendo? ¿El agua de la palabra del Señor, el dabar de Dios? ¿O sencillamente estamos recibiendo el agua de los engañadores, de los gabaonitas, que ellos trajeron sandalias viejas? Cuando un cristiano se convierte en un cristiano acomodado, se convierte en un cristiano viejo. Es un cristiano que todo le viene igual. Entonces, no podemos ser como los gabaonitas. Ellos dicen que tenían alforja con un pan mohoso. Y cuando usted estudia 5 cosas interesantes de los gabaonitas, pero me llama tanto la atención de que tenían ellos vestiduras también viejas. Y eso nos habla de las coberturas, con todo respeto, pero que sencillamente nos dicen en la palabra: aquí dice y aquí dice. Sí, ahí dice la palabra del Señor. Pero también el Señor nos ha dejado por misericordia un espíritu que da vida, un rema.
Y eso es importantísimo para que nosotros le pongamos atención a los remas de Dios, a los remas de Dios. En cierta ocasión hace muchos años estaba atribulado por una deuda que tenía. Llegaba a la iglesia y realmente un día llegué con un hermano y le dije, por favor, ora por mí porque esa situación me está golpeando el alma y no me está dejando en paz. Y entonces recibí la palabra del Señor, paz en mi alma, pero aún no podía solventar esa situación que estaba teniendo. Entonces, mientras predicaba a mi padre espiritual un día, posiblemente en ese momento entró el Espíritu del Señor a su vida y salió de su boca una palabra de bendición que llegó y pegó en mi espíritu. Agarré esa palabra porque la palabra era: porque ningún juicio vendrá sobre tu vida, porque el Señor tiene el control de tu vida. Y entonces cuando yo encontré esa palabra que estaba saliendo de mi apóstol, de mi pastor, agarré esa palabra, la metí en mi corazón y dije: Señor, es la palabra que necesito. Y entonces eso vino a engancharse en la fe, porque eso es lo que dice, porque la palabra no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada. Y entonces cuando se enganchó en mi fe, el Señor me dijo que estaba en control de lo que estaba pasando. Creí esa palabra. Hermano, crea la palabra. Los dichos de la boca del Señor, los remas que vienen del Señor, creámoslos, agarrémoslos a nuestra vida, hagámoslos nuestros, porque es palabra que viene directamente del Señor. Y entonces la persona que me había amenazado era un señor que trabajaba en una financiera. Me amenazó. Realmente era mínimo. Usted se puede reír con la cantidad que yo le voy a decir. Mejor no se la digo. Es una cantidad mínima. Ni siquiera eran 10,000 quetzales. Pero en ese momento no tenía. Y me fui a orar y le dije: Señor, gracias por esa palabra bendita que recibí. La recibí, la metí en mi espíritu. A los pocos días el Señor proveyó. Fui a la ventanilla, pagué, gloria a Dios. Respiré profundamente y dije: Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. La palabra había llegado a mi vida y se había hecho vida. Al poco tiempo, mientras estaba haciendo unas compras en un supermercado, se me acercó una persona a la cual no reconocía. Esa persona me saludó y me dijo: ¿cómo estás? Bien, gracias, mucho gusto. Y dije: ese era alguien que asiste a la iglesia. Y me dijo: no te acuerdas de mí, ¿verdad? No, realmente no recuerdo. ¿Asistimos a la misma congregación o somos vecinos? No sé. Pues yo fui un día a amenazarte, a decirte que te iba a embargar, que te iba a hacer aquí, que te iba a quitar tu carro, que realmente te estaba asustando. Sí, pero ya me recordé. Sí, gracias a Dios logré pagar esa situación. El Señor proveyó. Recibí una palabra del Señor para mi vida. Pero ¿por qué no le conocía? Porque el aspecto de esta persona había cambiado. Ya no era aquel joven sonriente, orgulloso, altanero, abusivo. Ahora era una persona que estaba toda decaída. Su semblante había cambiado. Su bigote ya no era como le había visto antes, había cambiado totalmente. Su rostro cambió totalmente. Yo dije: ¿qué le pasó? Hermano, cuando nosotros ponemos paz y agarramos la palabra de vida, el Señor protege nuestras vidas. Y esas personas que son utilizadas para querer dañar nuestra vida, el Señor trata con ellos. Entonces, aprendamos a tener paz en nuestro corazón. Aprendamos a tener el reposo de Dios en nuestra vida.
Sigamos. Deuteronomio 32, 49 al 51 dice: sube a los montes de Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab frente a Jericó. Mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Le está hablando el Señor a Moisés: morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo. Y así como murió tu hermano Aarón sobre el monte de Hor y fue reunido a su pueblo, porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. En este momento el Señor estaba hablándole a Moisés. ¿Qué era lo que había pasado en ese momento? El Señor había pedido que se terminaran y que se fueran de Abarim, porque Abarim significa destructor. Es que ustedes en las aguas de Meriba no se apartaron de ahí. Meriba significa rencilla. Algunos cristianos corren el peligro de morirse espiritualmente porque no se apartan de los pleitos y de las peleas. Por eso le hablé por un momento del antes y el después de que nos está enseñando Jericó. Porque Meriba significa rencilla. Y entonces el Señor parece que la rencilla la trata como una infidelidad. Porque ahí se me fuiste infieles. Y entonces eso pasó en el desierto de Zin. No me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Qué fue el problema serio? Tentaron al Señor. ¿Qué fue lo que le molestó al Señor que lo hayan tentado? Que ellos no se santificaron. Tiempo de santificación es este para nuestras vidas. Voy rapidito, me quedan 5 minutos. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Betel, peor porque nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Qué pasó en Jericó? El maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Cuando nuestro esfuerzo lo ponemos delante de las bendiciones de Dios, entonces en ese momento puede cesar el maná. Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, y los hombres de Jai hirieron unos a otros 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Voy rapidito porque me quedan solo 5 minutos. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas? Porque Acán pecó. Acán tomó lo que no tenía que tomar, y usted conoce eso, está en el libro de Josué capítulo 7. Más adelante, en el primer libro de Crónicas, ya no le llaman Acán, sino que le llaman Acar, y le llaman perturbador. Pero perturbar quiere decir agitar las aguas hasta que se vuelvan de otro color, hasta que el polvo se mezcle con el agua. Y esa es una enseñanza tremenda que más adelante podemos platicar. Pero quiero en estos pocos minutos ver los aspectos importantes del por qué puede ser Jericó y puede ser nuestra vida y áreas de nuestra vida aroma agradable delante de la presencia del Señor. Y dijeron: el Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad, y el Señor ordenó a mi Señor dar la heredad de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Entonces, cuando nuestra vida se vuelve aroma agradable delante de la presencia del Señor, el Señor le va a dar herencia. El Señor le va a restablecer todo lo que le hayan quitado. Josué 2:21:
Y ella respondió: conforme a las palabras, así sea, y los envió y se fueron y ató el cordón escarlata a la ventana. Cuando nuestra vida esté bien delante del Señor, se convierta en un aroma agradable al Señor, a la manera de esta mujer que su vida no era agradable al Señor, el Señor va a traer salvación para su vida y para su casa. Es el momento de regresar a la casa del Señor, es el momento de regresar a la casa del Señor. Y dice la Biblia: la tierra de Canaán durante aquel año sucedió que cuando José estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y usted puede leer todo lo demás. Y Josué, en el fragor de la batalla, en ese momento de ruidos, todo lo que estaba pasando, pasa por un momento y se da cuenta que estaba un personaje. Era un zar, era un comandante, unas traducciones dice que era el príncipe de los ejércitos de Dios. Esta Biblia dice que era capitán del ejército del Señor. Y aquí rápidamente le voy a hacer una pregunta: ¿cómo estamos con nuestra autoridad? ¿Cómo estamos con el discernimiento? ¿Cómo estamos cuando en el fragor de la batalla no nos damos cuenta? ¿Por qué el capitán, el zar, estaba con la espada desenvainada? Porque se dio cuenta de que dijo: si este hombre viene me va a atacar. Porque la pregunta de Josué fue: ¿eres de los nuestros o eres de los demás? ¿Eres nuestro enemigo? Nuestra vida tiene que ser regida por los dones de Dios, el dominio propio. Entonces, voy rápidamente. El arca del Señor estuvo en seca frente al Jordán mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre la tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Cuando los pies del sacerdote ponen paz en medio de las aguas se dividen. Pueden ser aguas de Meriba, pueden ser aguas de amargura, pueden ser todas las diferentes clases de aguas. Y quiero terminar con esto. El tiempo ya se me fue. Dice la Biblia 3 cosas importantes que pasó en Jericó. Fue en Jericó donde Zaqueo conoció a Jesús, a ese encuentro personal con el Señor. Necesitamos tener aroma agradable delante de la presencia del Señor. Fue en Jericó donde un ciego recibió la vista. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero ver. Recibe la vista. ¡Qué tremendo! Cuando nuestra vida se convierte en aroma agradable, dejamos de ser lo que éramos antes. Nuestra visión cambia. Y fue en Jericó donde nos narra acerca del buen samaritano. Esto lo podemos leer en el libro de Lucas. Cuando el ángel del Señor, cuando el zar, cuando el comandante, cuando el capitán de los ejércitos del Señor se encuentra con Josué, le dice: oye Josué, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Hermano, y esa fue la misma expresión que le dieron a Moisés. Pero a Moisés le dijeron: el lugar donde estás parado es santo, porque le estaban haciendo un llamamiento. A Josué le dijeron: el lugar donde estás parado es tierra santa, porque le iban a dar un mensaje: que arreglara su casa. Y arreglar la casa empieza por arreglar nuestra vida. Analicemos nuestra vida acerca de Jericó, el antes y el después de Jericó, y convirtámonos nosotros en aroma agradable delante de la presencia del Señor. Fue en Jericó en donde el Señor nos está enseñando a nosotros en esta mañana tan gloriosa que nosotros tenemos un buen samaritano que está cuidándonos. Y si algo hace falta, yo lo pagaré cuando regrese. Y definitivamente estamos esperando que el Señor venga a nuestras vidas. Padre, gracias por este momento tan glorioso que nos das. Permite, Señor, que nuestra vida sea aroma agradable delante de tu presencia, papito lindo. Llénanos de tu gracia, de tu favor, de tu bendición. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra bendita lleve vida, lleve esperanza, lleve salud. En el nombre de Jesús. Amén. Más
Ministerios Ebenecer presentó Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.